Buenos amigos, bienvenido a su canal Mundo Empresarial. Recuerden, yo soy el profesor Loy Díaz y en el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante. Un tema que compete a la administración financiera, pero vamos a estar abordándolo de una manera distinta, ¿no? Vamos a estar viendo, vamos a analizar situaciones financieras, situaciones en las cuales estén sujetas a un análisis y no vamos a profundizar en el desarrollo de cada una de estas situaciones, ya que es primordial, es esencial que primero se analicen, se tenga identificada la situación, pues, y luego entonces se procede al desarrollo cuantitativo, pues, de la misma. Entonces, vamos a ver nuestra primera situación financiera. Nos dice que una inversión realizada hoy por 3 millones de dólares genera al final de un año la suma de 3.800.000. Luego se nos pide en esta situación financiera lo siguiente. A, la suma ganada por intereses, y la B, la tasa de interés de la operación financiera. Bien, es importante que nosotros tengamos claro cuáles son las variables que se deben tener en cuenta para el análisis de estas situaciones. ¿Okay? Nos dice así, hoy, es decir, hoy, ¿no? Se realiza una inversión por 3 millones de dólares, que posteriormente esa inversión que se realizó genera una suma de 3.800.000. Vamos a analizar un poco, vamos a interpretar esta situación. Un inversionista decide, ¿verdad?, realizar una inversión por una cantidad de 3 millones de dólares. Ese inversionista recibe o genera al final de un año, producto de esa inversión, la cantidad de 3.800.000. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ver nuestra primera interrogante, o sea, nuestra primera pregunta que se solicita en esta situación financiera. Se quiere saber cuánto fue la suma ganada por intereses. Tenemos primero nuestra tabla de datos. Es muy importante que nosotros trabajemos de manera ordenada. Esto es fundamental al momento de ya entrar al desarrollo de esta situación. Primero hacemos nuestra pequeña tabla de datos, ¿no? Y vamos entonces a determinar cada una de estas letras, que yo se las voy a explicar a qué representa cada una de estas. Tenemos que la P no es nada más que el valor original, el valor originario, tanto en que, por ejemplo, ya sea en una inversión o esa cantidad tomada en préstamo. A eso representa la letra P. Y si nos vamos a nuestra situación financiera, nos dice que él realiza una inversión hoy de 3 millones de dólares. Entonces, podemos determinar que P es igual a 3 millones de dólares. Luego tenemos F. F es el valor acumulado que se tiene producto de la inversión o la cantidad tomada en préstamo. Entonces, si seguimos analizando el problema de la situación financiera, nos dice que al final de un año, esa cantidad que él invirtió genera 3.800.000. Entonces,
Allí tenemos que la cantidad acumulada es de 3.800.000. La I, en este caso le tenemos I mayúscula, representa los intereses, o sea, esa cantidad adicional que tenemos, ¿verdad?, entre la suma originaria y el valor acumulado. Aquí no lo tenemos, ya que es lo primero que se nos solicita, ¿no? Lo podemos ver allí. Y tenemos una I minúscula que podemos determinar que es nuestra tasa de interés, o es la tasa de interés lo que solicita. Y responde a la segunda interrogante, que nos dice cuál sería la tasa de interés de esa operación. Procedemos entonces a resolver y tenemos nuestra fórmula que dice que, vamos a buscar los intereses, que I es igual a F menos P. Es lo mismo que decir el valor acumulado menos la suma originaria. En este caso sería 3.800.000 menos 3 millones. Eso nos da un valor o nos da un resultado de $800.000. Allí tenemos nuestra primera interrogante resuelta. La suma ganada en intereses fue de $800.000. Y luego vamos a resolver nuestra segunda interrogante, que nos pedían la tasa de interés de esa operación. Y tenemos una fórmula, también hay otra, la vamos a ver ahora más adelante, para buscar los intereses, ¿no? En este caso vamos a utilizar lo que es la tasa de interés, que es igual a I, es decir, los intereses entre la cantidad originaria, o sea, P. Tenemos que la tasa de interés es igual a $800.000 entre 3 millones. Y eso nos da a nosotros un resultado del 26.6%. Lo mismo que decir que nuestra tasa de interés producto de esa operación es de 26.6%. Allí tenemos el análisis, tenemos la interpretación y posteriormente la resolución de nuestra primera situación financiera. Vamos a ver la segunda situación. Nos dice así: ¿cuánto se debe invertir hoy para tener de un semestre la suma de 10.500.000 y se ganen unos intereses de 680.000? ¿Cuál es la tasa de interés? Vamos a entrar primero al análisis de la situación. ¿Cuánto se debe invertir hoy para tener de un semestre la suma de 10.500.000 y que se ganen intereses de 680.000? Es decir, no tenemos cuánto fue la inversión inicial. O sea, no tenemos la cantidad que ese inversionista decidió utilizar para realizar su inversión. No la tenemos. Y nos dice a nosotros, ¿verdad?, que en un semestre tiene un acumulado de 10.500.000 y que ese acumulado generó un interés de $680.000. Todo esto se dio en un lapso de tiempo de un semestre. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el análisis. Vamos entonces, ya tuvimos el análisis y luego la interpretación. Posteriormente, vamos a ver ahora lo que es la resolución. Tenemos que P, como le dije inicialmente, no tenemos la cantidad originaria, o sea, no tenemos la cantidad que ese inversionista decidió destinar para la inversión. No la tenemos, o sea que P no la tenemos. Tenemos que F, si tenemos el valor acumulado, porque nos dijo que él acumuló en un semestre 10.500.000, ¿no? Y generó intereses o se ganó intereses por 680.000, o sea que tenemos los intereses. Y
como la pregunta nos dice a nosotros cuál es la tasa de interés, pues ahí tenemos la incógnita. ¿Qué sucede? Para poder nosotros encontrar la tasa de interés, ¿verdad? Porque si observamos, la fórmula para la tasa de interés nos dice que son los intereses entre el valor inicial, o sea, P. Y P no lo tenemos, o sea que primero tenemos que proceder a buscar P para luego entonces buscar o resolver, mejor dicho, lo que se nos indica. Entonces, vamos a resolver, vamos a encontrar lo que viene siendo P, que es el valor o la inversión inicial. Tenemos que los intereses, miren que es nuestra fórmula que vimos hace un momento en la situación anterior, que dice que es el valor acumulado F menos el valor inicial, que es P. Como necesitamos P, tenemos entonces que despejar esa fórmula. ¿Ok? P pasa para el lado izquierdo, al ser negativo pasa a positivo. ¿Ok? F se mantiene en el mismo lugar y la I que estaba en el lado izquierdo positivo pasa negativo para el lado derecho, es decir, pasa restando. Entonces tenemos que P es igual a F menos I. En donde tenemos entonces para resolver 10.500.000 menos 680.000, eso corresponde a F menos I, y tenemos entonces que nuestra suma originaria, o sea, la cantidad que él quería saber o cuánto fue que él destinó para la inversión, es de 9.820.000. Y luego entonces vamos a resolver lo que en un principio se nos solicitaba, la tasa de interés. Utilizamos igual la fórmula aplicada en la situación anterior, interés entre la inversión o la cantidad inicial. Tenemos 680.000 entre 9.820.000 y eso nos da una tasa de interés de 6.92%. Ahí tenemos nuestra segunda situación financiera. Vamos a la tercera. Dice así: José solicitó prestado 7.400.000 para pagar en 4 meses. Si la tasa de interés es del 25% anual simple, ¿qué cantidad debe pagar por concepto de intereses? Okay, bien. Vamos primero al análisis y a la interpretación. Vamos a la interpretación de esta situación. Ya lo analizamos. Vamos a ver la interpretación. José solicita un préstamo para pagarlo, o sea, él acuerda pagarlo en 4 meses a una tasa del 25% anual. O sea, que la tasa establecida es del 25% anual, pero él la va a pagar en 4 meses. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nuestros datos. Aquí lo que se nos pide es la cantidad en intereses. Sabemos, ¿verdad?, que es 25% la tasa, pero queremos ver cuánto él pagó en 4 meses de intereses. Vamos a nuestros datos. Fundamental, siempre debemos tener nuestra tablita de datos. Segundo, hacerlo de manera ordenada, esa resolución de la situación. Tenemos entonces que tenemos una tasa de interés del 25% o 0.25 anual. Tenemos una cantidad originaria de ¿cuánto? 7.400.000, ¿no? Porque en este caso pidió prestado. Por eso que P es igual a la cantidad originaria, ya sea en inversión o tomada en préstamos. En este caso, ahora estamos viendo, las dos anteriores eran inversión, ahora estamos viendo préstamo. Y tenemos N, es importante porque tenemos una tasa anual, sin embargo, él la canceló en 4 meses, o sea que no demoró un año. Entonces es importante que en este caso sí tenemos que determinar N, que N es igual al tiempo. Y tenemos entonces los intereses, que en este caso es lo que se nos solicita, pues no lo tenemos. Aquí sí vamos a aplicar otra fórmula para buscar los intereses. Hemos visto en los dos problemas anteriores, en las dos situaciones anteriores, que utilizábamos para buscar los intereses I es igual a F menos P. Ahora vamos a utilizar otra fórmula, que es I igual a P por la tasa de interés por N,
o sea, el tiempo. Tenemos que P, 7.400.000, por la tasa, que es 25% o 0.25, entre 12. ¿Por qué lo estamos dividiendo entre 12? Porque la situación está fijada en meses. Él canceló en 4 meses. La tasa no quiere decir que él todos los meses, o sea, durante esos 4 meses, porque 4 meses fue lo que duró la cancelación de ese préstamo, no quiere decir que él pagó todos los meses el 25%, no. La tasa estaba fijada anual, entonces él pagó la proporción de esa tasa mes a mes. Entonces dividimos la tasa, que es anual, entre 12 porque es en función de meses, y luego lo multiplicamos por n porque n es 4. Y nos da el resultado de los intereses de 616.518. Bien, vámonos a nuestro cuarto y última situación financiera. ¿Cuánto tiempo tardará un préstamo de 4.500.000 para producir 253.130 de interés simple? Si la tasa de interés es del 45%. Vamos entonces a la interpretación. Aquí lo que se nos pide es que nosotros busquemos el tiempo que él demora, ¿verdad?, en producir esa cantidad que tomó en préstamo. En este caso, 4.500.000. ¿Cuánto tiempo demora ese préstamo para producir esa cantidad de interés? O sea, desde que lo tomó prestado, ¿verdad?, y comenzó a generar la cantidad de 253.130 a un 45%. O sea, ¿cuándo fue? ¿Qué tiempo duró? ¿O qué tiempo demoró en generar toda esa cantidad? Eso es lo que no sabemos. O sea, que eso es lo que nosotros vamos a buscar para poder decir en tanto tiempo, oye, ya yo he pagado o ese préstamo al 45% me ha generado 253.130 dólares en intereses. Entonces, fundamental, nuestra tabla de datos. Importante. P, en este caso, el préstamo, la cantidad inicial, 4.500.000. Tenemos unos intereses de 253.130. Y por último, la tasa, que es 45% o lo mismo que decir 0.45. ¿Ok? ¿Cómo nosotros, voy a hacer un alto aquí rapidito. 45%, ¿y por qué 0.45? Porque si usted divide la tasa, que es 45, y lo divide entre 100, eso le va a dar a usted 0.45. Entonces, n es lo que buscamos, es lo que se nos pide a nosotros encontrar. Entonces, tenemos la fórmula. I es igual a P por la tasa por el tiempo. Tenemos que despejar porque es n lo que queremos buscar, ¿no? N, ¿ok? Tenemos n, se queda en el mismo lugar, queda positivo, y vamos a pasar entonces P por I para el otro lado, ¿ok? Al estar multiplicando, ellos pasan dividiendo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a la resolución. Tenemos que los intereses 253.130 entre P, que es 4.500.000, por la tasa. Eso nos da a nosotros un tiempo de 0.12500 de años. O sea, ni siquiera sabemos cuántos días representa eso ni cuántos meses. Entonces, para nosotros saber cuánto representa esa cantidad n de 0.12500, cuánto representa en días o meses, bueno, hacemos el ejercicio. Multiplicamos esa cantidad por 360, en este caso estamos utilizando un año comercial y eso nos da a nosotros 45 días. O sea que esa cantidad es en 45 días que demoró en producir todos esos intereses a esa tasa. Y si lo queremos en meses, pues nos da 1.5, es decir, mes y medio. Y si aplicamos el sentido común, mes y medio, y está en función de 30 días, que todos los meses son 30 días,
Entonces, un mes y la mitad del otro sería 30 más 15, 45 días. Entonces, ahí pudimos observar la resolución de esta situación financiera. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. La intención era sobre todo poder analizar, poder interpretar estas situaciones financieras. Espero les haya servido. Practiquen. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Recuerden, este es el canal Mundo Empresarial. Yo soy el profesor Loy Díaz y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.